La Unión Europea amenaza a Donald Trump con pulsar el botón nuclear del instrumento contra la coerción económica. Pero, ¿en qué consiste exactamente este mecanismo de represalias comerciales y financieras contra los Estados Unidos? Veámoslo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia nuevos aranceles contra diversos países de la Unión Europea por haber mandado sus tropas a Groenlandia. Inicialmente serán unos aranceles del 10% contra Francia, contra Alemania, contra Reino Unido, contra Países Bajos, contra Finlandia, contra Suecia, contra Noruega y, por supuesto, contra Dinamarca, que además se incrementarán hasta el 25% en junio de este año 2026, si antes no se ha llegado a un acuerdo para que Estados Unidos pueda comprar la isla de Groenlandia, hoy por hoy perteneciente al Reino de Dinamarca. El anuncio de Trump pone de manifiesto lo bien poco que valen los acuerdos comerciales a los que llega Estados Unidos. Recordemos que hace unos meses se alcanzó un acuerdo, un pacto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que limitaba los aranceles de Estados Unidos contra las exportaciones europeas al 15%. Pues bien, ahora Donald Trump unilateralmente se salta los términos de ese acuerdo, anunciando estos aranceles adicionales del 10% primero y del 25% después, porque se le ha metido entre ceja y ceja que los Estados Unidos tienen que anexionarse a Groenlandia, aun cuando los ciudadanos de este territorio no lo deseen, porque esta sería la postura auténticamente liberal, que los ciudadanos de Groenlandia decidan si quieren seguir formando parte de Dinamarca, si se quieren independizar y constituirse en una comunidad política independiente, o si quieren, legítimamente, unirse a los Estados Unidos. Sea como fuere, estas nuevas amenazas de Donald Trump contra diversos países europeos parece que han enervado el ánimo de la clase dirigente europea, que ya está pensando en contramedidas para responder al chantaje del presidente de los Estados Unidos. Las primeras contramedidas, al parecer, consistirán en gravar con aranceles adicionales 93.000 millones de euros en exportaciones estadounidenses a la Unión Europea. Sin embargo, al mismo tiempo también sabemos que los líderes del continente están estudiando medidas bastante más drásticas contra la economía estadounidense que esta última. En concreto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hecho un llamamiento para que la Unión Europea active en contra de los Estados Unidos el llamado instrumento contra la coerción económica. ¿Y en qué consiste este instrumento, aprobado en el año 2023? Pues que los líderes europeos podrían terminar votando a favor de que el conjunto de países de la Unión Europea aplique sanciones bastante duras contra aquellos países que amenacen a la Unión Europea, por ejemplo, con la imposición de aranceles. Sería este el caso de los Estados Unidos. ¿Y qué tipo de cosas podría hacer la Unión Europea contra los Estados Unidos si se terminara aprobando este instrumento contra la coerción económica? Pues vamos a ofrecer 5 ejemplos de sanciones que la Unión Europea podría imponerle a los Estados Unidos bajo este mecanismo y que van más allá de los aranceles sobre las exportaciones de los Estados Unidos a la Unión Europea. En primer lugar, medidas contra la exportación de servicios tecnológicos digitales por parte de los Estados Unidos. Es decir, atacar políticamente a las grandes tecnológicas estadounidenses que nada tienen que ver en todo esto. Y aquí caben muchas cosas, desde impuestos especiales extraordinarios a estas grandes tecnológicas, a, si lo quisieran y se atrevieran, suspender el acceso al mercado europeo a esas grandes tecnológicas. Por ejemplo, que Google, YouTube, Twitter, Facebook no fueran accesibles desde el continente europeo. Es dudoso que lleguemos a una situación tan extrema, pero no lo sería tanto que los políticos europeos, si incrementaran los requisitos de esas compañías para operar en Europa, por ejemplo, en lo relativo a la transferencia y el almacenamiento de datos europeos.
Por ejemplo, que los datos de ciudadanos europeos no puedan almacenarse y tratarse en los Estados Unidos, sino que deba hacerse en suelo europeo y bajo control europeo. Estas sanciones, como todas las demás, incluyendo los aranceles, no solo perjudicarían a las compañías estadounidenses, sino también a los ciudadanos y a las empresas europeas. A las empresas estadounidenses las perjudicarías porque les impedirías hacer negocio en suelo europeo, pero a las familias y a las empresas europeas las perjudicarías porque perderían acceso a esos servicios tecnológicos digitales que en la inmensa mayoría de casos ni siquiera tienen sustituto cercano entre empresas europeas. ¿Con qué reemplazaríamos todo eso? En el corto y medio plazo, con nada. Pero como digo, si no se llega a ese escenario tan extremo, lo que veremos, por ejemplo, es publicidad mucho menos personalizada para los ciudadanos europeos, de tal manera que las empresas europeas tampoco podrán anunciarse eficientemente a sus propios ciudadanos dentro de esas plataformas, y sobre todo lo que veremos es un caos en la operativa digital de las compañías europeas que estén utilizando como proveedores en la nube a compañías estadounidenses. Porque hasta que completen la migración hacia otros servicios en la nube suministrados por proveedores europeos, perderían el acceso a muchas de las herramientas digitales que necesitan a su vez para prestar sus servicios a los ciudadanos europeos. Segundo bloque de sanciones: limitaciones a la exportación de ciertos bienes esenciales desde Europa a los Estados Unidos, ya sea estableciendo aranceles o cuotas contra las empresas europeas que exporten a los Estados Unidos, o incluso directamente denegándoles el permiso para exportar. Lo habitual cuando pensamos en una guerra comercial es que un país imponga aranceles sobre las empresas extranjeras que quieren vender dentro de ese país, porque impera una lógica mercantilista según la cual el que compra es el que sale perdiendo y el que vende es el que sale ganando. Sin embargo, con los aranceles, las dos partes pierden. El vendedor pierde porque no puede vender y el comprador pierde porque no puede comprar a aquel vendedor más eficiente. De modo que termina perdiendo acceso a esos bienes o pagando un sobreprecio por algo de peor calidad. Pues bien, como esto último es así, otra modalidad de guerra comercial consiste en prohibir o restringir que tus propias empresas exporten a economías extranjeras que dependen mucho de esas exportaciones. Esto es algo que todos entendemos perfectamente con los embargos petroleros. Un país productor de petróleo puede intentar perjudicar a otros países negándoles la posibilidad de comprar su petróleo. Pues bien, bajo este instrumento contra la coerción económica de la Unión Europea, los burócratas de Bruselas podrían prohibir a empresas europeas bien seleccionadas que produzcan bienes que Estados Unidos no pueda reemplazar fácilmente a corto plazo. Podrían prohibir a esas empresas europeas la exportación de esos bienes, por ejemplo, maquinaria especializada, a los Estados Unidos. De nuevo, aquí habría perdedores, las empresas europeas, que no podrían ganar dinero exportando a los Estados Unidos, pero también la economía estadounidense, que se quedaría sin ciertas importaciones esenciales y difíciles y caras de sustituir en el corto o medio plazo. Tercer bloque de sanciones: limitaciones adicionales a la exportación de bienes desde los Estados Unidos a la Unión Europea. Esto es algo que ya se intenta hacer a través de los aranceles, pero que puede entorpecerse o bloquearse todavía más a través de otras medidas distintas. Por ejemplo, aranceles y gravámenes adicionales contra el crudo y el gas natural licuado procedente de los Estados Unidos, y también dificultar o directamente prohibir la suscripción de nuevos contratos de suministro a largo plazo entre empresas europeas y proveedores energéticos estadounidenses. O también establecer un recargo fiscal sobre cualquier contenedor marítimo que transporte mercancías procedentes desde los Estados Unidos. Nuevamente aquí nos encontramos con la visualización de que este tipo de medidas perjudican a ambas partes. Perjudican a las empresas estadounidenses porque van a vender mucho menos en Europa, incluyendo empresas tan estratégicas para Estados Unidos como puedan ser las energéticas, pero también perjudican a la economía europea
porque después de haber abandonado a un proveedor de energía barata como era Rusia, ahora también nos impondríamos costes adicionales sobre la importación de energía de los Estados Unidos, aumentando por tanto nuestros costes energéticos. O no digamos ya la imposición de recargos sobre los contenedores que transporten mercancías desde los Estados Unidos, que por tanto encarecerían el coste interno de todas esas mercancías, tanto para consumidores como para empresas que utilicen esas mercancías como inputs en sus procesos productivos. Cuarto bloque de sanciones: una guerra fría financiera contra los Estados Unidos. Aquí podría entrar desde una venta coordinada de títulos de deuda pública estadounidenses, ya sea deuda pública que posean los estados europeos o deuda pública que esté en manos de fondos privados de pensiones a los que se obligue directa o indirectamente a vender, cuanto incluso una limitación del acceso a la red SWIFT a los bancos estadounidenses. De modo que toda la operativa financiera entre bancos estadounidenses y bancos europeos, por ejemplo, para poder pagar por las exportaciones de Estados Unidos a la Unión Europea, se verían enormemente entorpecidas y ralentizadas. Y nuevamente ambas economías saldrían perjudicadas. Estados Unidos porque tendría que financiarse a tipos de interés más elevados, y además eso provocaría una caída de la bolsa estadounidense y también de la bolsa europea, adicional a lo que toda esta incertidumbre ya pueda generar, pero a su vez los inversores europeos, ya sean estatales o privados, perderían el acceso a lo que se considera el activo libre de riesgo global. Lo mismo sucede con las restricciones al sistema financiero. Desde luego que los bancos estadounidenses no puedan acceder a la red SWIFT perjudicaría su operativa internacional. Pero que la banca europea pueda perder acceso al dólar, que su interconexión con la banca estadounidense, y en última instancia, por tanto, con la Reserva Federal estadounidense, se vea muy limitada, eso sí podría provocar un auténtico pánico financiero en Europa, porque no perdamos de vista que muchos bancos europeos tienen pasivos en dólares para cuya refinanciación dependen en última instancia del sistema financiero estadounidense. Y el último bloque de medidas que podría adoptar la Unión Europea contra los Estados Unidos son sanciones personales, sanciones a individuos concretos. Por ejemplo, prohibirles la entrada a la Unión Europea o congelarles todos los activos que posean dentro del continente europeo. Un caso muy sencillo de imaginar: que la Unión Europea le prohíba a Elon Musk su entrada al continente y también le congele cualesquiera activos que pueda tener dentro de suelo europeo. Esto ya sería un daño más unilateral de la Unión Europea contra ciudadanos estadounidenses, pero, como es muy evidente, habría represalias en sentido inverso, es decir, sanciones personales del gobierno estadounidense contra personalidades europeas, de modo que nuevamente ambos bloques saldríamos perjudicados. En definitiva, la guerra económica que ha vuelto a declararle Trump a Europa y que en esta ocasión Europa parece que está dispuesta a escalar, es una guerra económica que perjudica a ambas economías, que perjudica a la población de ambas sociedades. Si la Unión Europea activa el mecanismo anticoerción económica, no serán solo las empresas estadounidenses las que salgan perdiendo, también lo serán las familias y las empresas europeas. Al igual que cuando Trump sube los aranceles contra las importaciones del resto del mundo, no solo salen perjudicadas las empresas extranjeras, sino también las familias y las empresas estadounidenses. Esperemos en suma que Trump abandone, o que le obliguen internamente a abandonar, su ofensiva imperialista contra Groenlandia, y que esta incipiente guerra económica que perjudicaría a ambas sociedades no termine materializándose.